Buenos días, estamos otra vez de nuevo en opositasanidad.com con el tema 15 esta vez, que trata sobre las vías de alimentación oral y enteral y parenteral y el apoyo de comidas a pacientes. Vamos a ver lo que es la alimentación del paciente por boca, la alimentación enteral, por sonda, complementaria, completa, las vías de administración que hay, y la alimentación parenteral, que también se llama hiperalimentación endovenosa. Y luego también vamos a ver la administración de alimentos por sonda nasogástrica. En cuanto a la alimentación del paciente, tenemos que ver que hay pacientes que pueden comer solos, pacientes que no pueden comer solos, pacientes que aunque puedan comer solos hay que ayudarles, acomodarles, prepararles todo para que lo tengan a mano, colocarles la posición de la cama en Fowler, levantarles el cabecero, dependiendo de, pues ya sabemos, de las características de cada uno, pues así tendremos que hacer. Importante, cuando llegan las bandejas a la planta, es la enfermera o enfermero quien tiene que comprobar que cada dieta corresponde al paciente correcto, o que a cada paciente se le ha puesto la dieta correcta. ¿De acuerdo? Son ellos los que lo tienen que comprobar y luego después se reparten las bandejas. En cuanto al paciente que no come solo, pues hay que ayudarle pues en la medida en que lo necesite. Normalmente suelen ser pacientes que también tienen dificultades para comer, para elegir la comida, para saber si quieren comer más o no quieren comer más. A veces tienen perdido el sentido del hambre, la saciedad. Entonces, pues un poco a gustos, en el orden que prefiera. Hay veces que prefieren comerse el postre antes, bueno, pues el postre. El caso es que coman y que aprovechen la alimentación en todo lo posible. Hay que ayudarles en la higiene bucal. Hay que, cuando se termina de darle de comer, limpiar todo, las migas que puedan quedar, estirarle las sábanas, acomodarle y ya está. Cuando hay dificultad de deglución, hay que utilizar espesantes, hay que darle su tiempo entre cucharada y cucharada, porque si no a veces se atragantan. Hay que tener en cuenta que la alimentación es un proceso complicado para fisiológicamente. Lo que es la deglución. El proceso de tragar es un proceso complicado. Es muy fácil que una persona que no tiene todos los reflejos en su punto óptimo, como cualquier persona joven, es muy fácil que se atraganten, que se les vaya por mal sitio, como solemos decir, es decir, a la vía respiratoria, y pueda producir una broncoaspiración que puede producir neumonías y demás. Entonces, es muy importante darle su tiempo, utilizar espesantes, no llenar mucho las cucharas y luego después la higiene bucal, enjuagues o con torundas. Ya igual, cada uno, todo es muy general, porque luego hay que adaptarse a cada persona es un mundo. En cuanto a la alimentación enteral, pues tenemos que decir que la alimentación enteral es una técnica de soporte nutricional a través de la vía digestiva alta, es decir, nasogástrica o, normalmente la sonda se pone vía nasal, pero si por cualquier defecto físico no se pudiera poner vía nasal, pues vía oral también puede ser. Siempre que el problema lo tenemos a la hora de el deglutir, bien porque es una persona que está inconsciente o que se atraganta mucho o que no quiere comer, no abre la boca para comer, no quiere tragar. Imaginaros en demencias muy avanzadas, a veces pierden la sensación de hambre de tal manera que se niegan a comer y
y no sienten hambre, no sienten necesidad de comer y no abren la boca para comer. Entonces a veces se recurre a la sonda nasogástrica. Esto es siempre que el tracto digestivo está en plenas condiciones de absorción y en buenas condiciones anatómicas, que no tenga ningún problema. Porque, por ejemplo, hay personas que pueden tener una masa tumoral a nivel del esófago, que esto no les deja pasar el bolo alimenticio a través del esófago, pues al final se acaba recurriendo bien a una gastrostomía o yeyunostomía o depende, ¿no? Depende de cada tipo, incluso a la alimentación parenteral también a veces, pero eso ya es por, pues eso, por unas cuestiones que a nosotros aquí ya no nos incumben tanto, ¿no? Entonces, la administración de sustancias nutritivas en el tramo digestivo por medio de sondas puede ser por vía nasogástrica de nariz a estómago, nasoduodenal de nariz a duodeno, nasoyeyunal de nariz a yeyuno, o también a través de ostomías. Las ostomías son, ya sabemos, la perforación de la vía abdominal hasta la vía digestiva. Una faringostomía, bueno, una faringostomía sería a nivel de garganta. Esofagostomía a nivel de esófago, gastrostomía a nivel de estómago y yeyunostomía, por ejemplo, a nivel del yeyuno, ya del intestino delgado. Esto, como os decía, por seguir un orden, ya que lo tenemos aquí, se indica cuando hay una incapacidad de deglutir, de tragar, cuando hay lesiones en cabeza o cuello, en politraumatizados, en pacientes con intubación endotraqueal, en grandes quemados, trastornos de la conciencia, ancianos debilitados o anoréxicos. Y ahora vamos a ver las complicaciones que puede haber en cuanto a la dieta enteral. Complicaciones mecánicas tenemos la obstrucción de la sonda, que hay veces si no se realiza la técnica adecuadamente o porque haya reflujos se puede obstruir. Siempre hay que empezar introduciendo un poco de agua, luego la alimentación, luego otra vez al final hay que introducir agua para dejar la sonda limpia y evitar que se seque la alimentación ahí y se obstruya. Hay veces que también se dan medicaciones, pastillas machacadas a través de la sonda. Hay alguna que no se ha machacado muy bien, que cuesta mucho que se diluya y puede crear una pequeña obstrucción. Es una complicación que puede ocurrir en cuanto a las sondas. Puede haber una lesión de la mucosa o producir lesión de la mucosa gastrointestinal. Hay veces que cuando se pone una aspiración, ese vacío que produce y esa la aspiración que hace que la sonda se pegue a la mucosa intestinal puede producir lesiones. Luego tenemos riesgo de úlceras en las fosas nasales. Cuando tenemos una sonda nasogástrica, se introduce por una fosa nasal. Al final ese roce, ese estar ahí pegado, la sonda puede producir úlcera. ¿Qué hay que hacer? Pues todos los días, durante el aseo, cuando se cambia el apósito que sujeta la sonda a la nariz, se rota. Hay que rotar un poco la sonda para evitar que se produzcan que cambie de posición la sonda y no esté siempre rozando en el mismo sitio. O incluso si alguna vez el paciente se da un tirón, se la quita o porque se ha despegado el apósito y al movilizarle se ha salido la sonda y hay que ponerle otra nueva, pues se aprovecha para cambiarla de fosa nasal. Y luego también puede haber un desplazamiento de la sonda hacia zonas posteriores. Es decir, cuando a veces se sale la sonda un poco de su sitio, al volverla a introducir puede haber un desplazamiento de la sonda hacia la zona respiratoria, hacia la vía respiratoria. Eso también es una complicación. En cuanto a la infección nosocomial que puede producir la alimentación enteral, pues tenemos que puede haber una neumonía por broncoaspiración. Por lo mismo, porque a lo mejor hay un reflujo,
le viene contenido gástrico al paciente hacia la boca y puede broncoaspirar. Puede haber una rinitis, que es una infección de la vía aérea, o una faringitis, que sería una inflamación igual de la vía aérea pero a nivel de faringe. Y en cuanto a las complicaciones metabólicas que puede haber, pues cuando se da, por ejemplo, una nutrición enteral con alimentación, digamos, casera, puede haber defecto de algún nutriente. Podemos pecar de poner pocas proteínas o poco hidratos de carbono. O al contrario, que pueda haber exceso de algún nutriente. Eso también puede ocurrir. Para esto también están los preparados, ya que vienen los preparados, digamos, industriales, que vienen ya con los componentes necesarios según los requerimientos del paciente. Puede ser que sea con proteínas o que sea especial para diabéticos. Los hay de muchos tipos, o con fibra, o al contrario, si hay diarreas, uno que contrarreste esa diarrea. Y luego también puede haber deshidratación, alteraciones bioquímicas debido a que al final todo se introduce de forma artificial. Ponemos unas cantidades estipuladas de agua, unas cantidades estipuladas de alimento, y no nos regimos como la alimentación que solemos hacer las personas en general, que si tengo sed bebo agua, que si tengo hambre tomo comida. Entonces, pues debido a esto, a que está todo estipulado, pues puede haber algún tipo de carencia o de alteración. Y luego tenemos las complicaciones gastrointestinales. En cuanto a esto, tenemos náuseas y vómitos que pueden aparecer. Pueden aparecer una alteración en la eliminación intestinal, es decir, puede haber diarreas, puede haber estreñimiento, dependiendo de las características del paciente y de la dieta que le estemos dando, pues puede haber este tipo de complicaciones. Son las más habituales. El controlar esto, las diarreas y los estreñimientos, suelen ser las complicaciones más habituales dentro de la alimentación enteral. Y luego tenemos que puede haber una distensión abdominal, cuando el abdomen se distiende, se abulta y está duro como un globo. Y también puede haber obstrucción intestinal. Todo esto pues debido a eso, a las características de la alimentación y también del paciente. Puede haber irritación del tubo digestivo, también como consecuencia por las gastrostomías, y luego también como consecuencia de que puede haber, por ejemplo, regurgitaciones, o cuando se llena demasiado, se da demasiada cantidad, quizás pues puede haber algo de reflujo, se puede irritar el tubo digestivo. Y luego también cuando la alimentación se da de una forma muy rápida, puede haber una sensación de plenitud, digamos, antes de tiempo, antes de que el paciente tenga toda la cantidad de alimento necesaria. ¿Cuándo está contraindicada la alimentación enteral? Pues cuando hay obstrucción intestinal. Cuando hay una obstrucción no se puede introducir alimento, porque entonces lo que hacemos es pues eso, llenarlo, que el alimento no progresa, no va hacia el intestino, ni se va a excretar, ni nada. Y luego cuando hay vómitos, si hay vómitos, pues como es lógico, tampoco se da alimentación. Vamos a ver la preparación de los nutrientes de la alimentación enteral. Aquí podemos utilizar alimentos preparados de forma casera, en forma de purés, o papillas, o también hay preparados comerciales. Aquí los tenemos. Los preparados comerciales están preparados para las necesidades alimentarias de cada paciente.
como comentábamos antes, pacientes diabéticos, pacientes que necesitan fibra, pacientes que tienen diarrea y necesitan una alimentación astringente. Están, digamos, es todo, con los preparados comerciales está todos los nutrientes que introducimos al paciente mucho más controlados. Es una forma de saber exactamente qué es lo que está, la alimentación que se está, de lo que se nutre el paciente, porque con los purés es todo como más relativo, digamos. Y luego tenemos las mezclas a partir de polvo liofilizado, que serían pues como cuando damos la leche a los bebés recién nacidos, pues que es una leche deshidratada, pues así pasa con estas mezclas. Y luego tenemos ventajas de los preparados comerciales, que son, porque esto, por ejemplo, puede ser una pregunta de examen. De las siguientes, ¿cuál no es o cuál es una ventaja de los preparados comerciales? En los preparados comerciales, como os decía, la composición es constante y conocida. Tiene valor nutritivo completo, tiene menor riesgo de contaminación, no se manipula. Un puré hay que manipular las verduras hasta que se cuecen, luego triturar, luego envasar. Y aquí, sin embargo, con los preparados comerciales incluso vienen listos para destapar, conectar a la sonda y mediante una bomba o aunque sea de modo manual con una jeringa, pero va directamente del envase a la sonda. Entonces ahí hay menos riesgo de contaminación. En cuanto a la nutrición enteral completa, cuando un paciente se alimenta completamente de este tipo de alimentación por sonda, que está indicada en todos los pacientes que no pueden tomar alimentos por dificultad en la digestión, en la absorción o en la deglución también. Cuando hay una anorexia nerviosa, que no quieren o no sienten necesidad de comer, cuando no pueden tragar, cuando hay una obstrucción, cuando se requieren grandes cantidades energéticas que no es posible aportar con una alimentación normal, cuando hay una fístula, cuando hay enterocutánea, cuando hay una enfermedad intestinal inflamatoria, por ejemplo cuando pues en casos agudos o graves de Crohn o de este tipo de enfermedades intestinales, pancreatitis, síndromes de mala absorción. La mala absorción cuando el intestino o el aparato digestivo no absorbe correctamente, hay que darle lo que necesita, ¿vale? Algo que sea más fácil de absorber para él o adaptar la alimentación a los productos que sí, o digamos, los elementos que sí que absorbe bien ese intestino. Luego, en cuanto a la nutrición enteral complementaria, tenemos que decir que es temporal. A veces se utiliza cuando hay que hacer una tolerancia, ¿vale? Cuando hay que comprobar poco a poco que el aparato digestivo está en condiciones de llevar a cabo una digestión normal. Pues se pone una sonda nasogástrica y se va adaptando el tipo de alimentación y la cantidad hasta que vemos que hace unas digestiones completamente normales y puede ir empezando a comer. Como vías de alimentación, en cuanto a la alimentación enteral, tenemos la vía nasogástrica, y en la vía nasogástrica tenemos la sonda de Levin, que tiene una vía. Esto es, si pueden preguntarlo en el examen, pueden preguntar cualquier cosa, pero sí que en alguna ocasión suelen preguntar la cantidad de vías de cada sonda. Entonces, la sonda de Levin tiene una vía. Presenta varios orificios en su extremo distal. El extremo distal es el que va dentro del estómago, este extremo. Y tiene distintos calibres. El calibre, que es el grosor de la sonda,
Y esto para todas las sondas, bien nasogástricas, bien un drenaje o una sonda vesical. El calibre es el grosor y se mide en French, es una unidad francesa. Un French corresponde a 0,33 milímetros. Entonces, si decimos 8 FR, que es el símbolo del French, pues 8 por 0,33 pues serían pues como 2 milímetros y medio de grosor. Ese es el calibre. Y se emplea para lavador de estómago y nutrición. Bien para meter, bien para sacar. Y luego más o menos dura como un mes, que hay que sustituirla. Normalmente las sondas nunca duran un mes porque al final se acaban descolocando o se salen y hay que cambiarlas o se obstruyen. Normalmente no duran tanto, pero sí, pero bueno, que teóricamente se cambia al mes. La sonda de Salem tiene dos vías. Entonces, una vía es para alimentación y para aspiración y otra vía es para administrar aire al estómago, que no haga vacío. Y luego tenemos la sonda de Foucher, que tiene una vía, que bueno, es de una vía y es de calibre grueso y se utiliza para efectuar lavados gástricos, con o sin aspiración, normalmente con aspiración. En cuanto a las ventajas de la sonda nasogástrica, vemos que es fácil de colocar, permite la alimentación en bolo, que en bolo es emboladas con jeringa, o también alimentación continua con bomba, pero nos permite dar alimentación con jeringas, por emboladas. Inconvenientes que tiene la sonda nasogástrica: tiene mayor riesgo de aspiración traqueobronquial y también de irritación faríngea. Inconvenientes, bueno, mayor riesgo que, por ejemplo, una gastrostomía, que una PEG, porque la PEG va directa al estómago. Cuando la sonda viene desde la vía nasal, se puede, como hemos dicho antes, se puede desplazar, se puede salir un poco y llegar el contenido a la vía respiratoria. Por eso es el riesgo de aspiración traqueobronquial. Y luego puede haber una mala tolerancia por el paciente debido al calibre de la sonda, porque al final es una sonda metida en la nariz que es muy molesta continuamente. Cada vez que el paciente se mueve la está notando ahí. Es una sensación mala, aparte de los roces que pueda haber. Y luego también tenemos que se toleran mejor las fórmulas hiperosmolares, que son las fórmulas de las que hablábamos antes, este tipo de fórmulas. Los preparados comerciales se toleran mejor que la alimentación, digamos, casera. En cuanto a la administración nasointestinal, tenemos la sonda de Miller-Abbott, que tiene dos vías. Esta yo la he visto preguntada en exámenes. El extremo distal, es decir, la parte la punta más alejada, más interna del cuerpo, tiene varios orificios y un globo. El globo se utiliza para fijarla. Y el extremo proximal tiene dos luces, una para el aire del globo y otra para las secreciones. Y esta se emplea para recoger muestras y hacer irrigaciones. Luego tenemos la sonda de Cantor, que es también nasointestinal, va de nariz a intestino. Tiene una luz y en el extremo de la sonda hay una bolsa de látex en la que se inyecta mercurio. Y es el mejor tubo largo para un uso prolongado. No es muy utilizada, la verdad, y tampoco es muy preguntada. En cuanto a las ventajas de la sonda nasointestinal, evita problemas de vaciado gástrico, tiene menor riesgo de aspiración, porque al final el contenido va directo al intestino y ya
salirse la sonda o salir el contenido hacia arriba, tiene que pasar por estómago, luego por esófago. Es más difícil que haya aspiración traqueobronquial y se utiliza en sondajes a largo plazo. En cuanto a los inconvenientes, necesitamos un control para la colocación. Una vez que se coloca, antes de dar la alimentación, hay que hacer un control bien endoscópico o radiológico por rayos X para ver que está colocada en su sitio. Y también la alimentación se da en perfusión continua, es decir, con una bomba que va a va programada a unos mililitros por hora y va ahí a su velocidad, a su run run, y normalmente está puesta pues casi todo el día. Va en cantidades muy pequeñas, pero una perfusión continua. Y esto lo que hace es que aumenta el riesgo de diarrea. Luego tenemos más vías. La sonda de gastrostomía, que viene desde el hipocondrio izquierdo. Ya vimos los hipocondrios donde están en el tema de la posición anatómica, los planos, los ejes y tal. Vimos los hipocondrios, que si, como recordatorio, si dividimos el abdomen en 9 cuadrantes, los 2 superiores y laterales son los hipocondrios. Cuando nos duele, por ejemplo, el flato, pues hay en el hipocondrio izquierdo, en la parte izquierda del abdomen, es donde se haría la perforación, la ostomía, para conectar esta sonda y dar la alimentación directamente al estómago. Y esto se fija con una sutura y normalmente la alimentación es en bolos. Si hay una obstrucción esofágica, pues esta sonda la salva, va directamente a la alimentación al estómago y no nos importa, esa obstrucción no nos va a crear ningún problema. Cuando es también mejor tolerada por el enfermo porque es menos molesta. Es mucho más molesto tener una sonda a nivel nasal. Estas ya se suelen hacer en sondajes muy largos o incluso de por vida. ¿Inconvenientes que tiene esta sonda? Pues que tiene, aparte de las complicaciones que tiene una sonda de por sí, es la ostomía. Al final es una herida, es una vía abierta al exterior, tiene complicaciones de infección, que entren microorganismos y que luego además para ponerla es necesario entrar en quirófano, es una técnica quirúrgica o endoscópica. Aquí tenemos un dibujo, esta sería esta sonda, la PEG que solemos llamar, que va aquí. Este es el hipocondrio izquierdo. Y ahora seguimos con la yejunostomía, que es cuando la entrada de nutrientes va directamente a la zona de absorción, al yeyuno, no pasa por toda la zona del estómago, con lo cual todo el trabajo que tiene, o todo el proceso que se le da alimentación dentro del estómago, todo esto se lo va a saltar, con lo cual tienen que ser mediante preparados, preparados como su nombre indica, para la alimentación directa vía yeyuno. Ya debe tener en cuenta el proceso que no se va a hacer en el estómago físicamente. Complicaciones de la yejunostomía, pues que igual hay que pasar por quirófano o por una intervención endoscópica. Tiene, igual que la PEG que hemos visto anteriormente, las complicaciones que puede haber en cualquier ostomía. Requiere una perfusión continua. Aquí no se puede dar una alimentación en bolo, no podemos poner de golpe 300 centímetros cúbicos de alimentación y luego dentro de 4 horas otro tanto, no se puede. Y luego una infusión excesiva puede provocar diarrea o deshidratación. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta.
Luego tenemos otras ostomías, digamos, otras formas de alimentación a través de ostomías, que sería la faringostomía, a través de la faringe, que igual sería una vía conectada al exterior, que se tiene que realizar, como es lógico, quirúrgicamente, y es una incisión en el cuello. Y se da, por ejemplo, cuando hay lesiones o intervenciones masilofaciales, que tenemos la zona oral o nasal afectadas de cualquier problema y no es compatible con introducir una sonda por ahí. Y luego la esofagostomía, igual, que es cuando la sonda se introduce a través del esófago cervical y es útil en problemas laringeos. Es decir, cuando hay una lesión o algún problema en una zona, siempre la ostomía o la sonda se coloca pues, por la zona inmediatamente inferior. Esto es lógico, o puede parecer lógico, pero cuando lo leemos es una cosa y luego cuando lo tenemos que valorar o tenemos una pregunta tipo test que tenemos que comparar varias respuestas, pues nos podemos liar, porque hay cosas que a lo mejor damos por hecho pero que luego no son. Y si no lo tenemos bien cogido en los conceptos, pues nos podemos liar nosotros solos, por muy bien que lo sepamos. Que hay veces que siempre decimos, siempre hay alguna que decimos, ay, esto sí yo me lo sabía muy bien, pero ¿cómo he podido contestar tal cosa? Pues porque en el momento, nervios, lees varias respuestas que te confunden unas con otras, esto puede ser, esto me suena que también, a lo mejor me suena de otro tema. Cuando tenemos ahí las cositas cogidas con pinzas, pues nos podemos liar. Entonces hay que poner atención en cada una de las palabras que utilizamos y que estudiamos. En cuanto a la alimentación parenteral, también se llama hiperalimentación endovenosa. ¿Cuándo se utiliza? Cuando no se puede utilizar la vía digestiva, por cualquier enfermedad, por cualquier síndrome o lesión. Se utiliza también en grandes quemados, politraumatizados, etcétera, o cuando los pacientes se niegan a alimentarse por otro sistema. ¿Qué objetivos tiene la alimentación parenteral? Pues tiene el objetivo de nutrir adecuadamente al paciente en cuanto al aporte energético, con una proporción adecuada de proteínas, grasas e hidratos de carbono. Adecuar el aporte de vitaminas y oligoelementos y mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Vías de administración de la nutrición parenteral. Hay varias vías, aunque nosotros lo vemos ahí conectado en el brazo y tal, y como todo siempre igual, pero no, hay varias vías. Vía periférica es la que se introduce en la vena, por ejemplo, mediana basílica del brazo o en la pierna, en la femoral, y se fija la piel con esparadrapo y por aquí pasa la alimentación y ya está. Esto es cuando se utiliza una alimentación parcial, que es poca cantidad, que se complementa con la nutrición enteral. Y luego está la vía central directa. No sabría yo cómo quitar esta barra de aquí abajo. Es la vía central directa. Es en la que el catéter se introduce en una vena de calibre grueso, en una, a ver si se ve, en una de estas centrales, normalmente subclavia o yugular, desemboca en la vena cava superior y es en la que el catéter se fija la piel con un punto de sutura cuando se canaliza la vía, como se ve aquí. Esta vía se comprueba con rayos X. Después de colocada, antes de comenzar la nutrición parenteral, hay que hacer una placa para ver que esté colocada en su sitio. Luego tenemos la vía central a través de una vía periférica o vía central de acceso periférico, que sería esta que vemos aquí, va al mismo sitio que en una vía central, pero se accede desde más lejos, digamos, desde una vía más periférica. Igual, necesita una comprobación radiológica. Y luego, a través de la vía parenteral, ¿qué es lo que introducimos? Pues las unidades de nutrientes parenterales, UNP. Son
unas bolsitas como estas o parecidas. Hay veces que vienen así preparadas ya de forma, digamos, industrial, comercial, y hay otras que se preparan en el mismo servicio de farmacia de los hospitales. Bueno, esto es algo súper complejo. Esto es el tipo de cosas que deberíamos hacerles monumentos, porque al final salvan vidas y esto no lo hace cualquiera, desde luego. Se preparan, como os decía, en el servicio de farmacia o comercialmente. Normalmente en el servicio de farmacia, porque son únicas para cada paciente. La nutrición parenteral no es como, por ejemplo, la nutrición enteral, los preparados comerciales que decíamos, uno rico en proteínas, otro rico en fibra, otro para diabético. No, esto es único y especial para cada paciente. Viene con nombre, apellidos, número de habitación y, súper importante, se pide al servicio de farmacia desde la hora de su preparación o fabricación, digamos, dura 24 horas en frigorífico. A la hora de administrarla, se administra a temperatura ambiente, se saca un ratito antes y se deja que coja la temperatura ambiente y entonces se administra. Si han pasado 24 horas y por cualquier circunstancia no se le ha administrado al paciente, se devuelve al servicio de farmacia. Y luego también hay que decir que la alimentación parenteral se administra a través de una bomba de volumen, es decir, se programa un volumen, unos centímetros cúbicos cada cierto tiempo y va automáticamente, esto no se pone a goteo como el suero. Luego, en cuanto a la administración de alimentos por sonda nasogástrica, tenemos métodos de administración con jeringa de alimentación o agabaje, que también se llama. Esto es que se utiliza una jeringa de 50 mililitros o 100 mililitros y se realiza una administración intermitente. Normalmente, pues no sé, cada 3 horas o 4 se administran, dependiendo de las necesidades del paciente. Esto está prescrito por el médico. 200 mililitros y 100 de agua, por ejemplo, o 300 mililitros de alimentación y 50 de agua. Esto depende del tipo de paciente y de lo que vea conveniente el facultativo. Normalmente se tarda en darlo unos 15 minutos. Hay que pasarlo con la jeringa, pero de forma lenta. No se puede hacer rápido, fum, 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 que va, que viene, no. Hay que hacerlo de forma lenta porque si no puede producir vómitos o un llenado excesivo en poco tiempo que puede crear molestias. Este tipo de alimentación se da con sonda nasogástrica o también con una PEG, con una sonda a través de ostomía. Con sistema de goteo o discontinua o administración continua intermitente también se llama. Y es que la alimentación viene en una bolsa y se pone pues a modo de goteo, como cuando ponemos el suero. Un sistema con cuentagotas. Normalmente, para empezar y probar la tolerancia que tiene el paciente, de 10 a 25 mililitros cada hora durante 4 horas. ¿Que lo ha tolerado bien? Pues entonces ya se empieza una administración de tomas normal. Y normalmente no más de 250 mililitros en 2 horas. Y cada 6 horas, es decir, empezamos ahora, tardamos en pasarlo 2 horas y luego 4 horas después, es decir, 6 horas después de que hemos empezado, otra toma. No 6 horas después de acabar, sino 6 horas después de que hemos empezado, otra toma. Luego podemos dar una alimentación con bomba de infusión enteral o nutribomba, que ya hemos comentado algo sobre esto antes. Igual se ajusta la velocidad de entrada por mililitros hora.
y ya está. Es una administración un poco más lenta, más progresiva, continua. Se suele utilizar con la sonda nasoentérica o de gastrostomía. Nasoentérica quiere decir naso gástrica o naso yeyunal o naso duodenal, nasoentérica o de gastrostomía. Esta se tolera mejor por el paciente y dura 24 horas constantes. Vamos a ver el protocolo de actuación en cuanto a la alimentación por sonda nasogástrica, que bueno, esto hay muy poquito que explicar. Muy poquito que explicar porque bueno, aparte que lo tenéis, pero sí que es importante y ahora a la hora de que nos puedan preguntar en un examen, daros cuenta que aquí vamos a aprender en el curso pocas cosas nuevas en el sentido de que nosotros ya tenemos una titulación, esto ya lo hemos estudiado, esto ya lo tenemos que saber. Pero vamos al detalle de aprobar el examen. Aquí vamos a aprender a aprobar un examen tipo test sobre estos temas y hay que tener algunas cosas en cuenta. Y siempre hay que fijarse en algunas cosas, sobre todo de dónde me pueden sacar una pregunta. Y es muy fácil que te puedan preguntar sobre la posición que debe tener el paciente a la hora de administrar la alimentación por vía nasogástrica, que sería la posición de Fowler. Y también al empezar o antes de administrar la alimentación debemos introducir unos 30 centímetros cúbicos de agua, más o menos, para comprobar la permeabilidad, que no haya una obstrucción. A veces cuando se prescribe o por cualquier motivo quieren comprobar que el proceso anterior ha ido bien, se comprueba el contenido gástrico residual o residuo que se llama, y es que se pone la jeringa y se aspira a ver qué contenido tiene el estómago. No debe ser mayor de 100 mililitros. Si es mayor de 100 mililitros, pues ahí puede haber alguna anomalía, algún problema y habrá que comunicarlo y a ver qué se hace. ¿Qué es menor de 100 mililitros? Pues entonces se da la alimentación. Normalmente, esto como normas generales. Si hay algo más en particular de cada paciente, pues lo lógico es que te lo dicen. Comprueba el contenido antes, que no tenga más de 100, que no tenga más de 50, ya según lo que quieran ver o comprobar. El preparado debe estar templado, no debe estar caliente, con un baño María, un poquito más que a temperatura ambiente y ya está. Tampoco se da directo de frigorífico. Se conecta la sonda con el cono de la jeringa, se introduce el alimento de forma lenta y continua o también por gravedad. Por gravedad quiere decir que la jeringa abierta se pone un poco más alta, claro, que la vía donde la vamos a introducir y va cayendo solo. Y luego después, al terminar, se introducen otros 30 mililitros de agua para evitar formación de costras. A ver, si lo normal es que, por ejemplo, tengamos que administrar 200 mililitros de alimentación y 100 de agua para aportarle líquidos, pues ya está, con esos 100 de agua, si van a ser los últimos ya no vale porque va a quedar la sonda limpia. No nos va a quedar no nos va a quedar ninguna, no se va a formar ninguna costra, pero no nos equivoquemos. Hay que seguir introduciendo los 30 mililitros de agua porque al final la sonda va a quedar con agua. Ese agua no lo va a absorber el cuerpo. Entonces, con estos 30 mililitros no tenemos que contar. Estos 30 mililitros van aparte del agua que nos prescriben la alimentación. Tenemos que dar 200, por ejemplo, si nos dice de alimentación y 100 de agua, pues los 200 y los 100. Y después lavar con 30 de agua. Y con esto hemos terminado este tema. Habéis visto que es un tema cortito, que es muy de andar por casa y que... Y ya está, no tiene mucho más. El test tampoco es largo, son 19 preguntas. Ya vimos también en el tema anterior algo sobre esto por encima, porque era el tema del aparato digestivo y demás, y las dietas.
con lo cual entre los dos temas pues hacemos un tema bastante completo. Así que nos vemos en el siguiente tema.